Entérate con Leslie, una portal web de información, entrevistas y transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y ahora todas nuestras entrevistas también por podcast. No te lo pierdas, www.enterateconleslie.com. El programa que remece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora. Bienvenida, Leslie. Amigos, les saluda Leslie Yaca Ramírez, directora de la portal web Entérate con Leslie, una portal de información, entrevistas y transmisiones en vivo. En esta edición matutina del programa Entérate con Leslie, que se transmite a través de nuestras redes sociales, estamos en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Marco Odelo, con quien nos vamos a enlazar vía Zoom desde Francia. Él es italiano, pero está en estos momentos en tránsito por Francia y ha hecho un alto a su recargada agenda para conversar con nosotros sobre lo que ha sido la decisión de la Corte Penal Internacional de librar una orden de detención contra el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y su consultora, la señora María Lvova-Belova. Vamos a conversar con él todas las implicancias de la decisión de la Corte Penal Internacional y si es verdad que esta orden tiene eficacia, podrá ser materializada, se podrá arrestar al presidente Putin, cuál es el impacto que deja ante la comunidad internacional y sobre todo aquellas personas, sean jefes de Estado, funcionarios, grupos militares, entre otros, que cometan crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, pues esto no puede quedar impune, y mucho menos cuando se trata de deportación o traslado ilegal de niños en el marco de un conflicto armado. Volvemos en breve con el doctor Marco Odelo para conversar todas las incidencias sobre lo que ha sido la decisión de la Corte Penal Internacional. Y hacia las 8 de la noche vamos a tener también un enlace vía Zoom desde México con un experto internacional, el doctor José Antonio Guevara Bermúdez, ex funcionario también de las Naciones Unidas, para conversar sobre este tema y desde los distintos ángulos que merecemos, como el mayor análisis que siempre se ha realizado en este programa. Regresamos en breve con el doctor Marco Odelo desde Francia. ¿Va? Bien, amigos, regresamos entonces al bloque internacional y estamos conectados desde Francia vía Zoom con el doctor Marco Odelo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en el programa Entérate con Leslie. Buenos días a todos. Buenos días, Marco. Vamos a conversar de lo que ha sido el impacto mundial. La Corte Penal Internacional ordena la detención de Vladimir Putin y de su consultora María Lvova-Belova. No sé si está bien pronunciado porque ruso no hablo. Pero se trata de una alta funcionaria del gobierno de la Federación Rusa que están complicados, ¿no?, con el traslado o deportación forzada de niños en conflictos armados. Tu primera lectura, Marco, respecto de esta decisión de la Corte Penal Internacional. Sí, me parece muy importante. Es seguramente una decisión, diría yo, histórica, en el sentido de que se acusa directamente de crímenes de guerra el jefe de Estado de una potencia que está en el Consejo de Seguridad, miembro fundador de Naciones Unidas. Entonces es una potencia, aunque sea pequeña ahora con respecto de antes, seguramente es una potencia relevante. Entonces es un cambio o un avance, no sé, en el concepto de responsabilidad. ¿Vale? Entonces me parece que sea importante esta decisión del viernes pasado, donde los jueces de la Corte Penal Internacional acusan directamente un individuo del nivel de Vladimir Putin antes de un tribunal penal internacional, cosa que no se había dado hasta ahora, a este nivel por lo menos.
Por ejemplo, estamos aquí compartiendo pantalla para nuestros lectores para entender un poco las bases legales de lo que ha sido esta orden de detención contra el presidente ruso. El artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, donde habla sobre crímenes de guerra, cita el artículo 2, inciso literal 7, que es la deportación o traslado ilegal o el confinamiento ilegal de personas. Y luego el literal B, número 7, el número 7 también, número 8, el traslado directo o indirecto de la potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa, o a la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado. Entonces, Marco, ¿qué es lo que se ha presuntamente cometido, ¿no? En este conflicto armado? Un crimen de guerra. El fiscal de la Corte Penal Internacional ha aseverado en su declaración de que hay cientos de niños que han sido trasladados de manera ilegal por parte de la Federación Rusa a su territorio. Sí. ¿Por qué, sí, un poco expliquemos esa parte, Marco, para empezar ahora a entrar al tema de competencia? Porque ya Rusia ha dicho que la orden de detención no tiene ninguna validez porque ellos no forman parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Sí. Sí, bueno, el tema del traslado de personas, en ese caso en particular de niños, es un crimen internacional de guerra, si cometido durante una época de conflicto armado como en esta, y en general no solamente el Estatuto de Roma habla de traslado forzoso o deportaciones de individuos. El derecho internacional humanitario permite evacuaciones, le llaman, no deportaciones. La evacuación es cuando, por el riesgo alto de la población civil de estar afectada por una acción militar o estar cerca, muy cerca de una acción militar, una de las potencias mueve esta población para protegerla. Normalmente se pide que si la potencia es ocupante, la población se mueva al interior de su país, no en otro país. También porque el tema de lenguas, de conocimientos, de usos. Entonces, esto es mover en este caso población, en este particular de niños, a otro país. Cuando Rusia decía, escuché una de las motivaciones por decir que porque estaban estos niños a riesgo del bombardeo por parte de los ucranianos. Bueno, los bombardeos por parte de los ucranianos es porque los rusos están allí. Si no estaban allí los rusos, los ucranianos no bombardeaban esta zona. Entonces, es una argumentación un poco falsada, ¿no? Que dice los rusos para justificar este movimiento. Pero aparte de esto, tiene que ser un movimiento temporáneo. Aquí son muchos, porque solamente niños, porque población civil no solamente niños, hay adultos también. Entonces, si hay riesgo para la población civil, no es que los niños están más a riesgo que los adultos, se mueven todos. Entonces, aquí es muy selectivo. El otro es que también las autoridades rusas parece que están utilizando estos niños, por ejemplo, la misma señora que está involucrada en este caso junto con Putin, que es la comisaria para Rusia para derechos de los niños, adoptó uno de los ucranianos. Entonces, esto es pasarse del límite. O sea, adoptar los niños extranjeros no es parte de la protección durante un conflicto armado. Ajá, sí, no, y el fiscal de la Corte Penal Internacional ha declarado también de que digamos, en este conflicto, o sea, Ucrania es el escenario de una gama compleja de crímenes internacionales, ¿no? Entonces, hoy se está desnudando un aspecto, ¿no?, del conflicto, o sea, algo más concreto, que es la deportación o traslado ilegal de niños, que es población civil, ¿no? Es población civil, y que los convenios de Ginebra protegen, ¿no?, a la población civil que no forma parte de las hostilidades. Sin embargo, hay otros
crímenes internacionales presuntamente cometidos, ¿no?, a la vista, que todavía van a ir desnudándose. Vamos a ir, Marco, a la parte de la competencia de la Corte Penal Internacional, que es lo que nos interesa también saber. Bueno, Putin prácticamente se burla de la orden de detención de la Corte Penal Internacional. Ellos consideran de que esta es una orden que no tiene eficacia, esto no se va a producir porque ellos no forman parte de la Corte Penal Internacional. Ucrania tampoco forma parte de la Corte Penal, pero sin embargo ha reconocido la competencia de la Corte para investigar crímenes porque es en su territorio donde se viene cometiendo estos crímenes internacionales. ¿Qué opinión te merece, Marco, sobre esta lectura y si podemos explicarle a las personas que nos escuchan y nos ven en estos momentos por qué por qué la Corte libra esta orden a pesar de que Rusia no es parte del Estatuto de Roma? Sí, bueno, tratamos de explicar brevemente y claramente, si es posible, sin entrar en muchos detalles, si no van a marearnos. Ahora, como todo derecho internacional, un Estado tiene que ratificar, o sea, manifestar claramente su voluntad de estar vinculado con un tratado, cualquier tipo de tratado. La Corte Penal Internacional y su estatuto son un tratado internacional. Ahora, hay 123 estados que ahora son partes del estatuto de la Corte. Por lo tanto, 123 estados, entre los cuales Perú, hay 28 países de Latinoamérica que han ratificado el Estatuto de Roma, están vinculados a colaborar y trabajar con el Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional. Los que no han ratificado el tratado no están vinculados en colaborar con la Corte Penal Internacional. Punto. Porque la Corte puede emitir esta orden de captura internacional. Porque justamente, como he dicho antes, Ucrania declaró al principio de las hostilidades que reconocía la competencia y la colaboración de la Corte Penal Internacional y afirmaba toda su colaboración como Estado, aunque no fuera parte del tratado, porque no ha ratificado el tratado, porque es un procedimiento largo a veces, porque hay que entrar por procedimientos constitucionales. Pero en este caso en particular, Ucrania reconocía, y esto lo pueden hacer los estados que no sean parte de la Corte Penal, reconocía la competencia de la Corte para todos los tipos de actividades y crímenes que hubieran ocurrido a partir del principio de las hostilidades a finales de febrero del año pasado. En ese momento la Corte puede activarse y, por ejemplo, han enviado fiscales, abogados, expertos para ver lo que estaba pasando, porque se necesita la prueba, ¿no? Como en todo procedimiento. Claro. Entonces, todo esto el gobierno de Ucrania lo está haciendo junto con las autoridades, en particular los fiscales, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, para que se tenga bastante información, bastante evidencia en el momento en que un mañana la Corte decida empezar el procedimiento en contra de cualquiera que haya cometido crímenes en este conflicto. Uh-huh. Ahora bien, claramente la decisión del viernes es que el fiscal de la Corte Penal Internacional ha considerado, y los jueces de la Cámara que decidió esta injusticia o este mandato de captura internacional, han considerado las evidencias y parece que, claro, no es que la hacen pública porque es un procedimiento penal. Entonces, pero se supone que son jueces que conocen bastante la materia, son jueces que han sido jueces en sus sistemas penales internos, o sea que saben de lo que están hablando. Entonces, parece que han tenido bastante evidencia para este crimen específico, porque claramente es posible que hay muchos más tipos de crímenes, por ejemplo, bombardeo de ciudades civiles, tortura,
Pero hasta que no se tenga suficiente evidencia, información, es difícil para un juez poder actuar. Claro, claro que sí. En ese caso de los niños, la evidencia parece mucha. Hasta la misma entrevista que hicieron Putin con esta señora, la comisaria de Derechos Humanos, estaban hablando de este tema, que se habían traído niños. Hay evidencia, hay información, hay la familia de Ucrania que no tienen contacto con estos niños, que lo han visto salirse. O sea, evidencia hay. Entonces, lo que pasa en este caso es que la Corte, como tiene la autoridad por parte del gobierno de Ucrania, ellos pueden empezar el procedimiento. No pueden pretender que Rusia colabore, porque Rusia no es un Estado parte, pero los otros 123 sí. Por lo tanto, si un día Putin se encuentra en el Perú visitando el Machu Picchu, en teoría la policía peruana lo puede agarrar y enviar a La Haya para el procedimiento. Exacto, es lo que te iba a preguntar. O sea, de los 123 países, bueno, Perú es uno de los estados ratificantes del Estatuto de Roma, de modo que si viene o pisa territorio peruano, sabe bien que aquí el Perú tendrá que cooperar con la Corte Penal Internacional y ponerlo a disposición de la Corte, ¿no? De la Corte. Ahora, en que a eso también iba mi pregunta, al tema de cooperación, porque mucho se ha criticado al derecho internacional, que no tiene pues fuerza coercitiva, que no digamos, no está proporcionando soluciones. Sin embargo, este es un escenario donde se pone en marcha, ¿no? el tema de cooperación y el derecho internacional. Aquí son los estados los que tienen que cooperar, son los estados ratificantes los que tienen que ayudar a la Corte Penal a que esta orden de detención pueda calzar, pueda ser efectiva, ¿o me equivoco? Sí, sí, seguramente. O sea, los mismos estados que se quejan de que el sistema internacional no funciona, son los mismos estados que después, cuando le toca a ellos actuar de consecuencia, no lo hacen. No lo hacen. Entonces es complicado decir que no funciona, porque claro, lo que no lo hace funcionar son los mismos estados primero. Entonces, después criticar que el sistema no funciona si yo no ayudo al sistema a funcionar, no tiene mucho sentido. Discurso, ¿no? Es un doble discurso que muchas veces manejan los estados para excusarse, para salirse del tema olímpicamente, evadir sus obligaciones internacionales y después salir a la palestra a decir que el sistema no funciona, ¿no? Entonces, eso me parece un discurso muy continuo y reiterativo por parte de los estados. Ahora, Marco, ya, supongamos, vamos a ponernos en el escenario, tú eres un excelente profesor y voy a ponerte un ejemplo. Vamos a ponernos en el escenario de que el señor Putin pise un país ratificante del Estatuto de Roma. Ya, y ese país, ¿no? O las autoridades de ese país X lo detienen. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Lo ponen a disposición de la Corte Penal? ¿Lo tienen que llevar hasta La Haya? ¿O La Haya viene? ¿Cuál es el tema de cooperación? ¿Y qué va a hacer la Corte Penal ahí? Sí, no, en ese caso directamente no sé cómo esto funciona. Seguramente la primera obligación es la autoridad del Estado de actuar con la orden de arresto, ¿no? de fermo, lo que sea. Detención de la persona que está buscada por un tribunal internacional a través de un mandato internacional. Una vez que está en una prisión, me imagino, en un lugar donde lo guardan, en ese caso será un acuerdo entre las autoridades estatales y la Corte Penal Internacional que verán quién, cómo, cuándo lo van a trasladar. Como el tribunal está en La Haya, tiene que ir a La Haya. Ahora, es posible que también, posiblemente, algunos funcionarios de la Corte viajen al país donde se ha detenido para una primera entrevista,
Esto depende de los casos. Me imagino que no es siempre la misma fórmula, ¿no? Una vez que el Estado parte ha colaborado y contribuido a la detención de la persona enjuiciada, después serán las partes que dicen, bueno, ¿quién paga el avión? ¿Con qué avión viajamos? ¿Con un avión de la compañía nacional, un avión privado, un avión militar? Esto depende de cómo se pongan de acuerdo. Esto el estatuto no lo dice. No entra en estos detalles porque los detalles pueden cambiar mucho, ¿no? En cada caso. Lo importante, Marco, es que la lectura que deja la Corte Penal Internacional es que esta interpretación que hacen la Federación Rusa, sobre todo Putin y sus funcionarios, sus asesores, sus portavoces, por así decirlo, esta interpretación de decir que como no forma parte de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, pues ellos son impunes, ellos no van a ser tocados ni van a ser sentados en el banquillo de los acusados. En realidad esto es una interpretación sesgada, ¿no es cierto? Es una interpretación muy antojadiza, por así decirlo, porque vemos que esto no es tan cierto, ¿no? Y hay casos en que la Corte sí ha procesado, ¿no?, a líderes por violaciones graves contra la humanidad y crímenes de guerra. Entonces, ¿cuán cierto es esta lectura que está difundiendo principalmente Putin, ¿no?, al decir que él, o sea, no lo van a tocar, no va a responder a la Corte por el tema de los niños? ¿Cuán cierto es esta lectura? Bueno, esto lo decían también los nazis en Nuremberg. Y no existía tampoco el tribunal de Nuremberg antes del final de la guerra. Ellos decían, no lo reconozco, pero bueno, no me importa si no lo reconoces. Nosotros sí te reconocemos. Entonces, que el criminal diga que no reconoce la autoridad de un tribunal me parece bastante obvio. Pequeño o grande, los criminales claramente tratan de escaparse del sistema judicial. Si no, no serían criminales probablemente. En este caso, el hecho que las autoridades rusas digan todo esto, claro, tratan de defender lo indefendible, entonces acusando que no, que esto, que el otro. En el verano han salido estos casos sobre genocidio de Ucrania contra de Rusia ante de la Corte Internacional de Justicia. Ahí también Rusia dice no reconocemos la autoridad de la Corte, pero ellos son parte de la Corte Internacional de Justicia. Una vez que están ahí, están parte, son partes del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, cuando les sale algo en contra, empiezan a decir, bueno, pero nosotros no la reconocemos. Bueno, entonces, ¿para qué están ahí? Entonces, es un discurso muy limitado y claramente que no tiene ningún sentido en el contexto jurídico. Cuando te entrevistamos sobre el tema del genocidio en Ucrania y la intervención de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Putin decía de que no reconocía la competencia de la Corte Internacional de Justicia, sin embargo la Corte le responde y le dice que el artículo 9 de la Convención de Genocidio le habilita poder resolver el diferendo que se tiene ante la interpretación de este tratado. Entonces, en otras palabras, lo silenció, ¿no? Y eso no evitó que la Corte emitiera las medidas provisionales. Sí, además hay otro caso que muchas veces no se hablan, donde Rusia está aún involucrada. Por ejemplo, Rusia salió de la Corte Europea de Derechos Humanos y del Consejo de Europa después de la guerra. Pero estuve mirando, hay más de 8.000, creo 8.500 casos que se llevaron por parte, sobre todo de ucranianos, afectados por las acciones de Rusia, antes de que Rusia saliera o denunciara el tratado. Ahora, no es que uno
sale, cierra la puerta, chao, en un minuto salgo. Normalmente estos procedimientos son largos, o sea, una vez que el Estado denuncia un tratado, en realidad falta normalmente un año antes que el Estado esté completamente libre. ¿Por qué? Porque si no, uno entra en el tratado, sale, entra, no es así. Vimos con el Brexit lo que pasó. No es que los ingleses votaron, chao, salimos. Ha durado 4 años y todavía tenemos asuntos que derivan de esta salida de un tratado. Claro, uno puede decir, bueno, la Corte Europea de Derechos Humanos puede decidir, pero Rusia no está vinculada en cumplir porque estará fuera. Pero son todos procedimientos que pueden tener un sentido mañana, por ejemplo, en temas de reclamaciones, de daños, de compensaciones, porque están fundamentados en una decisión de una Corte Internacional. Otro asunto que tampoco se habla, por ejemplo, hay varios casos a partir de 2014, cuando Rusia invadió o anexó Crimea, y esto está bajo la Corte Permanente de Arbitraje Internacional, y se trata sobre todo de temas de inversiones, como violación de un tratado bilateral de cooperación ruso-ucraniana, que con esta invasión, claramente muchos han sufrido daños a causa de la invasión. Entonces, hay varios casos que están pendientes del Tribunal Arbitral Permanente en La Haya y de que no se habla, pero ahí tampoco Rusia dice no lo reconozco. Es digamos, es una lectura que solamente entonces va con destino a ver si le liga o no, y sobre todo, como bien lo has referido, defender lo que es indefendible. Cuando se instaló el Tribunal Penal Militar de Nuremberg, el fiscal americano Robert Jackson, ¿no? Dijo claramente que el haberse instalado este Tribunal Penal Militar y el juzgamiento a los oficiales nazis significaba que el derecho internacional tenía que darle una respuesta a la civilización, a la entonces hoy denominada humanidad. En este escenario, en esta decisión de la Corte Penal Internacional, que ha movido prácticamente al mundo con esta decisión, digamos, el derecho internacional, o sea, el derecho penal internacional, le está de alguna forma dando una respuesta a la humanidad afectada por el conflicto armado, 1, y 2, en realidad a la humanidad en general, ¿no? Que ha seguido de cerca este conflicto y la preocupación que ello ha merecido en nuestros países. Sí, yo creo que eso es importante porque claramente a veces también la justicia puede ser un poco dirigida en un sentido del otro, ¿no? Esto lamentablemente a veces pasa. Ahora, si un criminal, en ese caso el presidente Putin, se escapa a la justicia por motivaciones económicas, estratégicas, políticas, mal, pero sabemos que es un criminal. No está sentenciado o decidida la causa o el tema o el asunto por un tribunal, pero sabemos que el personaje es bastante malo. Por ejemplo, todos sabemos de Pinochet, Augusto Pinochet. Alguno lo escuchó, nunca ha entrado en un tribunal, aparte de Londres, a la Cámara de los Lores, pero sabemos lo que hizo, no hace falta un tribunal para decirlo, ¿no? Bastante evidencia e información tenemos. Ahora, también puede pasar varias personas que por varios motivos no entran en el tribunal y no se procede. Pero cuando hay la posibilidad, me parece justo que se siga adelante. Y sobre todo me parece importante también, sobre todo en este caso, porque sabes que una de las críticas típicas de la Corte Penal Internacional ha sido solo estados africanos, solo africanos. ¿Por qué no? Bueno, es cierto que la ex Yugoslavia también
entró no en África, sino en un país europeo. Pero esto, por ejemplo, es un mensaje claro que no solamente un país no africano, pero también un país bastante poderoso en comparación con, Exactamente. está bajo la luz el interés de un tribunal penal internacional. Muy Esto bien. me parece importante también como mensaje para otras potencias en el mundo que juegan un poco de, como dirían los ingleses, un bully, ¿no? Gente que trata de usar la fuerza porque ellos tienen la fuerza a su ventaja. Sobre todo estoy pensando en el caso de China con Taiwán y el sur de la China, sin hablar de los vecinos del norte que tienen ustedes que muchas veces han intervenido sin consecuencias. Pero bueno, me parece un mensaje importante, aunque estos países, Estados Unidos, Rusia y China, no son parte de la Corte Penal Pero no se Internacional. van a salvar de la responsabilidad internacional respecto de los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra que se cometan violando el Estatuto de Roma, no como lo está haciendo actualmente Rusia. Doctor Marco Delio, le agradecemos mucho su participación en el programa. Ha sido realmente un placer hablar con usted y sobre todo esta nota tan explicativa y tan sencilla por la cual nos ha traducido respecto al procedimiento de la Corte Penal Internacional. Le agradecemos mucho y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y buenas tardes. Chao. Bien, amigos, ha sido el doctor Marco Delio con nosotros en nuestra mente con Leslie. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y regresamos en horas más tarde con la entrevista en vivo desde México con el doctor José Antonio Guevara Bermúdez respecto a la orden de detención contra